para tener la enseñanza hacia su pueblo. En el capítulo 8 de Romanos, los versos desde el 28 hasta el 30 dicen así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dar gracias por su palabra, por su siervo, y lo va a hacer nuestro hermano Antoñito, del Hierro, como lo conocemos. Antoñito, nuestro hermano Antonio. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para darte toda la gloria y la honra como solo tú te mereces, Señor. También nos acordamos de los que no han podido venir, Señor, están en sus casas, para que tú también, pues allí los bendigas y puedan oír de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por el siervo que tú tienes preparado para esta mañana, Señor, para que tú hables por medio de él, Señor. Prepara tú nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y poder salir de aquí gozosos, Señor. Pon palabra en boca de tu siervo. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, nuestro hermano Pedro, que ya se acerca. Buenos días, hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Qué bueno poder un día más congregarnos, ¿verdad? Para adorarle a Él, para aprender de su palabra. Una sola aclaración antes de pasar a la exposición, y es que yo me despisté, no me acordé de comentarle a Emiliano en los anuncios, que este sábado los jóvenes no tienen reunión aquí. Los jóvenes van a tener una salida, a la cual también estamos invitados, pero la salida será desde aquí a las 9:15 de la mañana, creo que era. ¿Dónde está José? A las 9:15 de la mañana tendremos la salida desde aquí, aquellos que van, porque van a hacer una caminata, hay que traer calzado pues cómodo, ropa cómoda, y traer también cada uno su comida, porque van a comer en el sitio, creo, ¿no? Bien, pues aclarado el tema. A estas alturas ya del tema, de la historia, de la vida, yo sé que no te voy a decir nada nuevo, es más, puede incluso que caiga ya pues un poco pesado el decir que estamos ante una nueva realidad. Todos hemos sido bombardeados por la nueva situación, la cual nos estamos enfrentando, y por toda esta serie de medidas, ¿verdad? Y nos afectan todas de una manera u otra. Nuestras mismas reuniones pues se han visto afectadas, yo diría que para mal. Lo hacemos con gozo, lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, pero se han visto afectadas porque, pues como decía Emiliano antes, pues ya no hay abrazos, ¿verdad? Ya no hay apretones de mano, ya pues no hay besos, no hay cafecitos juntos después del culto. En ese área, en ese sentido, sí que hemos pues perdido bastante, hemos perdido mucho, y eso solo a nivel relacional. Si lo llevamos a nivel pues económico, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas, verdad? O a cualquier otro nivel, pues también todo pues ha ido peor. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían, creo que era, bueno, a un famoso cocinero, y hablando de pocos años atrás, él decía, aquella época en la que éramos felices y ni siquiera lo sabíamos. Ahora que hemos perdido tanto es como cuando nos damos cuenta de lo mucho que teníamos, ¿verdad? Y no éramos agradecidos, o no éramos lo bastante agradecidos al Señor. Y ahora miramos atrás y decimos, uy, qué situación tan terrible, ¿verdad? Pues todas estas cosas que hemos habido, y también puede haber otras causas por las que hayamos resultado tremendamente
afectados hasta el punto de que los cimientos de nuestra fe podrían afectarse, podrían verse tambaleados, ¿verdad? Hay cosas como el quebrantamiento de la salud, la pérdida de una relación personal, un fuerte golpe financiero, económico en algún aspecto, la muerte de un ser querido, el sentimiento de abandono, muchas cosas que algunas relacionadas con lo que estamos viviendo de la pandemia y del COVID-19 y otras relacionadas simplemente con circunstancias de la vida que nos toca vivir en momentos pues determinados, realmente muchas veces pueden hacer que nuestras vidas, nuestra experiencia, nuestra realidad, nuestra percepción sea que realmente pues estamos abandonados, estamos dejados de la mano de Dios, que ya Él nos interesa, que ya Él no se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y la lectura que nos acaba de hacer nuestro hermano Emiliano un poco nos despierta a la realidad de que eso no es así. Hay una realidad espiritual que está por encima de todo lo que nosotros estamos viviendo y la realidad es que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque pueda a veces parecernos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que estamos abandonados a nuestra suerte en este mundo, sin embargo, y sin negar esa realidad, la realidad de tantas adversidades que vienen a nosotros, que vienen a nuestras vidas, hay otra realidad también, hay otra verdad también. Y es que seguimos teniendo mucho por lo que estar agradecidos al Señor. De ello tenemos lo principal, porque Dios está aquí. Y no solo Dios está aquí, sino que también Dios está aquí, dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablándonos por su palabra, guiándonos por su Espíritu Santo, edificando nuestros corazones, consolándonos en nuestras aflicciones, que a veces son pues tremendas, ¿verdad? Guiándonos en las decisiones que tenemos que tomar cuando nosotros pues nos sujetamos a su guía. Y esto es cuestión de que tú y yo decidamos entristecernos por la que ya no tenemos, entristecernos por lo que hemos perdido y no sabemos hasta cuándo, o en otro sentido, es cuestión de que tú, o sea, porque no sabemos hasta cuándo, porque es verdad que tenemos motivos para estar amargados. En lo económico no salimos de una crisis, apenas estábamos saliendo de la anterior para entrar a otra que dicen todos los indicadores que va a ser peor. En lo social, el aislamiento está trayendo consecuencias psicológicas en muchas personas que han visto incluso su salud mental afectada. Y en lo sucesivo, este sistema de aislamiento va a traer también cambios de comportamiento y de conducta en nuestros niños que están creciendo y que están desarrollándose con este esquema de aislamiento, lo cual va a influir en que reciban una especie de programación o que se eduquen con la idea, con la mentalidad en la cual el individualismo, el pensar solamente en yo y en mi entorno seguro y que lo demás no me preocupe, es algo que irá a más, con lo cual la consecuencia será una sociedad cada vez más así, más individualista, cada vez más pensando en sí mismo y menos en los demás y menos en lo colectivo. En lo moral vemos que la perversión de este mundo cada vez va a más. Hace 15 años, en el 2005, en pleno debate sobre la legalización del matrimonio homosexual, lo que se llamó el matrimonio igualitario. Recuerdo que decíamos aquí, en el púlpito de madera que poníamos debajo en la escuela dominical, decíamos, si quitamos el listón de la familia de donde Dios lo puso, un hombre, una mujer, unidos hasta que la muerte los separe, si nosotros quitamos el listón de ahí, que fue donde Dios lo puso, ¿dónde lo ponemos? Lo pondremos donde queramos. Y es más, no solo lo pondremos donde queramos, sino que luego iremos moviéndolo y rodándolo conforme nuestra conveniencia, conforme la conveniencia de nuestro corazón depravado. Y efectivamente hemos visto como con el paso del tiempo la cosa ha ido a más.
Hemos llegado al punto de ver matrimonios entre personas con sus mascotas. En Canadá una mujer se casó con su perro. En la India un hombre se casó con su perrita. Aberraciones terribles. Ahora está el movimiento MAPE, que son por las siglas, yo no sé hablar inglés, las siglas en inglés de Minor Attracted Person, que significa personas que son atraídas sexualmente hacia los menores. En España lo llamaban movimiento de amor, lo llaman movimiento de amor hacia los niños. Es un movimiento que busca la aceptación de las personas que se sienten atraídas sexualmente hacia niños, lo que hasta ahora se ha llamado pedofilia, lo que hasta ahora ha sido un delito. Ya hay un movimiento que está defendiendo que eso sea considerado una opción sexual más. ¿A ti que te gustan? Las mujeres. Y a ti, los hombres. Y a ti, los niños. Todo está bien porque todos son opciones. Y eso que ahora nos parece escandaloso, recuerda que cuando se hablaba del matrimonio, de la equiparación del matrimonio igualitario, nos parecía también escandaloso y fue aprobado y hoy nuestra sociedad lo encuentra normal. La homosexualidad que Dios prohíbe, que cada uno tiene derecho a ejercer libremente, por supuesto con su cuerpo lo que quiera, pero la Biblia dice que la homosexualidad es pecado y hay consecuencias del pecado y daremos cuentas a Dios de nuestro pecado, pero nuestra sociedad lo ve normalizado. Y esto que ahora nos escandaliza de legalizar la pedofilia, dentro de muy poco veremos cómo es algo totalmente asumido por nuestra sociedad. Y la Iglesia, que sigue diciendo la palabra de Dios, dice que eso es pecado. La Iglesia va contracorriente en este mundo perverso y eso hará que cada vez la persecución sea mayor hacia la Iglesia. De hecho, la ONU ya nos declaró a la Iglesia como enemiga de la libertad. Claro, porque decimos lo que la Biblia dice, porque enseñamos lo que la Biblia enseña. Y llamamos al pecado, pecado. Así que, como decíamos, tenemos la opción de amargarnos por lo que se nos viene encima, de amargarnos por las situaciones reales que estamos viviendo y siendo conscientes de esto, pues verdaderamente si solo nos paramos en eso, tenemos motivos sobrados para amargarnos, para preocuparnos, para sentirnos abandonados en este mundo, pero siendo conscientes de esa realidad, podemos decidir, tenemos la opción de escoger, enfocar nuestra vida y nuestra esperanza en la realidad de que somos el objeto del amor de Dios, de que Él prometió estar con nosotros todos los días, y Él está con nosotros, porque lo prometió, sigue estándolo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Con la realidad de que somos tan importantes para Dios, y no por nosotros, no porque valgamos algo, sino porque a Él le ha placido, Él nos ha estimado tanto, que ha entregado a su Hijo por cada uno de nosotros. Y me gusta mucho el apóstol Pablo, porque es alguien muy práctico. Tiene en cuenta esta realidad del sufrimiento humano, del sufrimiento cotidiano, esta realidad que nos puede llevar a la falsa percepción de que hemos sido abandonados de la mano de Dios, esta realidad de que estamos sufriendo terriblemente en este mundo, pero siendo consciente de esta realidad, y habla de esta realidad, por eso él le habla a los corintios acerca de las veces que fue azotado, acerca de las veces que fue encarcelado, acerca de todos los peligros de ladrones que tuvo que pasar en los caminos cuando transitaba por ellos predicando el Evangelio y llevando la palabra de salvación a diferentes lugares. Él habla de cuando fue apedreado, de las veces que naufragó, del frío, del hambre que pasó, de la preocupación tan terrible al ver la situación de las iglesias. Él hablaba claramente de las aflicciones por las que pasaba, no las negaba en absoluto. En este mismo carta a los romanos, en el capítulo 8 donde estamos, nos dice en el versículo 17, le está hablando, dice, de las aflicciones del tiempo presente, reconociendo que el sufrimiento en sus múltiples formas
Era una realidad para el creyente de la época en la que él escribió y también para el creyente de la época en la cual nosotros estamos. La verdad de que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, Pablo la había experimentado, Pablo hablaba de ella, Pablo reconocía esa gran aflicción. Lo que hacía Pablo es que no se dejaba ofuscar por esa realidad, sino que lejos de dejar que esas cosas reales por las que pasaba le frenaran o le estorbaran, que menguaran su ánimo, él miraba al futuro con fe y esperanza, porque era consciente de la otra cara de la moneda. Y es que estas aflicciones del tiempo presente, que nos dice en el versículo 17, míralo, mira el versículo 17 de Romanos 8. No. Perdón, 8:18, el versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, reconoce las aflicciones del tiempo presente, pero ahora viene la otra cara de la moneda. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, es verdad. Hay aflicciones, una cara de la moneda, hay sufrimiento, hay incluso persecución, pero eso no tiene que quitarnos el ánimo, porque hay otra cara de la moneda. Todo eso que se sufre no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en el tiempo venidero. Hay una obra de Dios en la vida de cada uno que Él está llevando a cabo. Y esa obra que Él lleva a cabo es imparable y va a manifestarse. Gracias, Richie. Eres un campeón. Es decir, que lo mejor está por venir, como solemos decir. Lo mejor está por venir. Y esto no es positivismo, ni es triunfalismo, ni es querer enfocarnos en negar la realidad de lo que estamos viviendo para sumirnos en una fantasía que nos ayude a seguir adelante. Eso es una realidad de la palabra de Dios. Lo mejor está por venir. Y eso es lo que da pie a lo que en nuestras Biblias viene como título de esta porción. No todas las Biblias lo tienen, pero hay algunas Biblias que ponen título a las porciones, y a la porción que comienza en el versículo 28 de Romanos hay un título. ¿La tuya tiene el título? ¿Cuál es? Más que vencedores. Un Pablo que ha hablado de las aflicciones, que ha hablado del sufrimiento, un hombre que está sufriendo y habla a una iglesia que sufre. Sin embargo, hay un trasfondo detrás de todo eso, hay una realidad que supera esa realidad de la aflicción, y es la realidad de que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo somos más que vencedores. Qué gran verdad, ¿verdad? Dios está llevando a cabo su plan soberano. Y a pesar del trabajo que el enemigo de las almas hace, a pesar de los falsos maestros, a pesar de la proliferación de tantas falsas doctrinas, a pesar de los gobiernos impíos, a pesar de la degradación moral que vemos en nuestro mundo, a pesar de lo que sea que trate de hacernos daño, Dios lo transformará usándolo para nuestro bien, nos dice el texto, ¿verdad? Y eso, como decíamos, no es triunfalismo, ni positivismo, ni ninguna invención humana, sino que es una realidad sobre la que Pablo enfoca nuestra atención. Me olvidé de coger el mando. Tú puedes desde ahí poner... Ok. Por eso es que el tema acerca del cual vamos a hablar, sería muy descarado ponerle de título a la predicación Más que vencedores, pues diría, qué poco te lo trabajaste, ¿no? Bueno, pues le puse otro. Entonces le puse, seamos realistas, porque lo que Pablo hace en esta porción es, a pesar de no negar, a pesar de reconocer la realidad del sufrimiento, de la aflicción, de todo lo que pasamos en nuestras vidas,
darnos cuenta de que hay otra realidad. Y siendo realistas por lo que la palabra de Dios dice, el final es de victoria, el final es de triunfo, el final es de glorificación, porque nos lo dice el texto, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos decir con eso de ser realistas. Y me encanta porque esta porción, desde el principio, desde la primera palabra, aquí Pablo expresa ya una gran verdad bíblica, que es un ancla a la cual tú y yo agarrarnos, y que asimismo es la base para todo lo que Pablo va a decirnos luego en esta porción, y que ello resulte convincente para nosotros. Así que número 1, la base para esta realidad, hemos de ser realistas, y la base para esta realidad la encontramos nada más comenzar la porción en la primera palabra del versículo 28. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, dice y, pero esa no era la siguiente. Y sabemos. Pablo era un creyente que había sufrido, como dijimos antes, hablando a creyentes que estaban sufriendo por diferentes motivos. Él sabía también que cuando estamos sufriendo, si no mantenemos las cosas en la perspectiva correcta, corremos el peligro de llegar a conclusiones equivocadas que terminen debilitando totalmente nuestra fe. Por eso él comienza diciéndonos, sabemos. El creyente no siente qué, el creyente sabe por la palabra de Dios, es decir, no se mueve por sus propios sentimientos. Estos pueden jugarnos una mala pasada, porque cuando estamos pasando por circunstancias adversas lo vemos todo negativo. Cuando la cosa nos va mal tenemos tendencia a ofuscarnos y ver solo lo negativo. Pero el creyente no se lleva por lo que siente, por lo que ve alrededor, sino por lo que sabe. Y sabe los hechos que la palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios, nos enseñan. Y eso es lo que cuenta. Por eso no importa lo que pueda sentir o no sentir. La palabra de Dios dice y el creyente sabe por lo que la palabra de Dios ha dicho. El creyente no supone en su propia opinión, conforme a sus propios criterios. El creyente estudia lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña, y producto de eso sabe y aplica ese conocimiento, eso que sabe que la palabra de Dios dice, a su vida, y basa sus convicciones en eso que sabe por la palabra de Dios, no en eso que está experimentando. Eso es lo que quiere decir que el creyente vive por fe y no por vista, no que crees en cosas imposibles, que las cosas que Dios determina que sean posibles serán posibles aunque humanamente parezcan imposibles, pero la fe es el moverte por la convicción de que lo que Dios dice en su palabra es lo que es, que su palabra se cumple. Porque nosotros no sabemos todas las cosas. Nuestra mente finita no es capaz de captar la intencionalidad final del plan de Dios en todo lo que Él permite que nos ocurra. No podemos entender. Por eso es tan importante que no nos dejemos llevar por nuestra opinión, sino que nos dejemos convencer por lo que la palabra de Dios dice. Sabemos lo que la palabra de Dios dice es lo que ha de marcar nuestra vida. Debemos dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que dice es algo tan claro como que todas las cosas, todas las cosas, incluso aquellas que humanamente hablando pueden parecer malas, incluso aquellas que bajo mi propio criterio pueden parecer que me están perjudicando, todas las cosas, pon ahí lo que quieras poner, pon tu peor situación, pon aquello que más te preocupa y te angustia, todas las cosas, incluido eso, esa situación, Dios la permite porque es parte de su plan soberano. Y si es parte de su plan soberano que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, entonces es buena para ti y para mí. Por eso todo lo que Dios permita que llegue a nuestras vidas es bueno para nosotros. En realidad, Dios hace que nos ayuden para bien, aunque no las entendamos. Y lo segundo que Pablo quiere hacer aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es aclarar
a quiénes se está refiriendo. Aclarar quiénes son los que pueden tener esta confianza, esta seguridad, porque no es para todo el mundo. Por eso continúa el texto diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos viendo ahora, el segundo punto, los beneficiarios de esta promesa de que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Los beneficiarios son los que aman a Dios. El apóstol está hablando acerca de una enorme bendición, pero nos advierte que esa bendición no es para todo el mundo, es solo para unos pocos. Gracias. Me siento especialmente mimado, no sé si es porque es el último día y ya me voy de vacaciones o por qué, pero quieren que lleve un buen recuerdo, pero no es verdad. Me siento siempre mimado y querido, no solo hoy. Gracias, hermanos. Estaba perfectamente de la garganta, pero según empecé a hablar me empezó un ardor aquí. Bueno, estábamos hablando de quiénes son los beneficiarios de esta promesa que Pablo está diciendo. Y los beneficiarios son bastante claros. Nos dice la Biblia que es para los que aman a Dios. Y dice eso, y es importante entender que no dice otra cosa. Dice lo que dice, no dice lo que no dice. La Biblia no dice que este texto es para los creyentes, como nosotros solemos decir, puesto que todas las personas son creyentes. En realidad, todos creen algo, incluso los ateos creen en la filosofía hueca y vacía del ateísmo. Todos creen algo, luego todos son creyentes. Esto no dice que sea para los creyentes, tampoco dice que sea para los evangélicos. Y es curioso que esté escribiendo a los creyentes en Roma y no les diga a ustedes que forman parte de la iglesia de Roma. No dice nada de eso. Dice que esto es para los que aman a Dios. Ni tan siquiera dice que es para los que dicen que aman a Dios, sino para los que verdaderamente aman a Dios. Así que es importante hacernos una pregunta aquí, y la pregunta es, ¿qué es amar a Dios? Porque sabemos que el amor en la Biblia no es cuestión de algo sensorial, el amor a Dios no es un sentimiento que alguien pueda tener hacia Él, sino que es una decisión que algunos tomamos y que se traduce en nuestro caminar cotidiano. Pero, ¿quién o qué es lo que define quiénes son los que aman a Dios? Porque unos podrían decir, pues yo amo a Dios y lo muestro porque hago muchas buenas obras. Está bien, Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, hay que hacer muchas obras, pero no es eso. Otros podrían decir, yo amo a Dios porque vengo a la iglesia, esa es mi demostración. Muy bien, el libro de Hebreos nos manda a no dejar de congregarnos, pero eso no es suficiente. Yo amo a Dios porque me bauticé a pesar de que toda mi familia estaba en contra y hoy soy miembro de la iglesia. Muy bien, la Biblia dice que hemos de testificar a aquellos que hemos creído por medio del bautismo. Pero así podríamos seguir, cada uno manifestando nuestra propia opinión de qué es amar a Dios. Por eso creo que es mejor que nos dejemos de opiniones nuestras y que vayamos a la Biblia para que sea la palabra de Dios y para que sea el mismo Jesús quien nos diga quiénes son los que verdaderamente aman a Dios. Y para eso vamos a leer 3 versículos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y te pido que me acompañes allí. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y como decimos, vamos a leer ahí 3 versículos. Si lo tenemos, leemos el versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice el versículo 15? Versículo 21.
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Repítelo tú. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará. Ahora, en base a lo que el propio Jesús dijo, en base a lo que el Evangelio nos relata, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los obedientes, los que viven conforme la palabra de Dios, no otros, ¿verdad? Esos son los que aman a Dios. La prueba de cuál es nuestro nivel de amor a Dios es cuán obedientes somos a su palabra, cuánto nos sujetamos a lo que Dios dice. Así que aquellos que dicen, yo amo a Dios muchísimo, pero luego vemos que sus vidas no se sujetan a lo que la palabra de Dios dice, la realidad, según Jesús, es que realmente no aman a Dios independientemente de lo que ellos digan. Aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero cuando resultan ofendidos, se niegan a perdonar o a pedir perdón, esos no aman a Dios, sino a su propio orgullo carnal. Aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero cuando las cosas con su cónyuge se ponen feas, optan por el divorcio en lugar de luchar por guardar una relación que es el ejemplo visible de la relación entre Cristo y su iglesia aquí en la tierra. Esos no aman a Dios, esos se aman a sí mismos. Aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero cuando van a hacer la declaración de la renta mienten para pagar menos, quedándose con lo que deberían pagar, esos no aman a Dios, esos lo que aman es al dinero. Aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero no aceptan su soberanía en cuanto a su sexo biológico o en cuanto a su orientación sexual, esos no aman a Dios, esos aman su propia carnalidad y aman su pecado, pero no aman a Dios. Porque la prueba de que amamos a Dios es nuestro nivel de obediencia. Y curiosamente, algunas veces se da que los que menos comprometidos están en ese tema de la obediencia a Dios es a los que más se les hincha el pecho, hablando de cuánto aman a Dios. Pura farsa, pura hipocresía. Y no es que yo tenga nada contra ti, sino que mi deber es exponer lo que la palabra de Dios dice. Pero aquellos que a pesar de sus equivocaciones, porque no estamos hablando de ser perfectos, todos cometemos errores y desobedecemos en cierta manera, pero aquellos que realmente están comprometidos con dar a Dios la obediencia que Él se merece, se arrepienten cuando le fallan y retoman el camino de la obediencia, que es el camino que nos lleva a que el poder del Espíritu Santo de Dios nos llene y podamos vivir vidas conforme a su voluntad, que nos transforman día a día conforme la imagen de Cristo. Así que a los que son así, a los que realmente aman a Dios, es para los que viene el tercer punto, que es la afirmación que nos hace el versículo. La afirmación es que a esos, a los que aman a Dios, a los que a pesar de que están viviendo una vida de adversidad, una vida de sufrimiento, quizá en el presente, quizá en el porvenir o quizá en el pasado, yo no sé, cada uno de nosotros tiene su historia, pero aquellos que estamos viviendo de esa manera y a pesar de eso vivimos en obediencia a la palabra de Dios, con nuestros errores, con nuestros fallos, pero poniéndolos de rodillas, confesando nuestros pecados y volviendo al camino, a la senda que Dios ha marcado para nosotros, esos, los demás no, pero esos pueden tener una absoluta seguridad. Y es que todas las cosas, tercera parte del versículo 18, todas las cosas nos ayudan a bien. Absolutamente todas las cosas. Y sabes, estuve buscando en el original griego qué significa todas las cosas. ¿Y sabes qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Incluso aquellas que según nuestra propia mentalidad inmadura, nuestra propia mente que no alcanza a conocer la grandeza de Dios y a entender cómo Dios mueve los hilos del planeta,
y entonces a nuestro propio criterio nos pueden parecer malas, incluso esas son para nuestro bien. Nosotros en nuestra mente finita somos como aquel niño que no comprende la realidad injusta de que su padre le esté sometiendo al martirio de tener que comer puré de verduras, cuando él sabe que lo que verdaderamente le conviene, lo verdaderamente bueno para él, es ir al McDonald's a comer una hamburguesa. Pero su padre sabe que lo otro es más sano. Y puede que haya tiempo para la hamburguesa de McDonald's o de donde sea, pero también tiene que haber tiempo para la verdura. También tiene que haber tiempo para la fruta. Pero el niño no lo entiende. El niño lo que sabe es que su padre le está sometiendo a un suplicio. Y muchas veces nosotros somos así. No entendemos, por nuestra mente finita o por nuestra inmadurez espiritual o por cualquier motivo, no entendemos que lo que Dios está haciendo tiene a la larga, tiene al final un buen fin. Por eso Él a veces tiene que disciplinarnos para que nos demos cuenta y volvamos al camino. Por eso a veces tiene que podarnos. ¿Tú crees que si un árbol pudiese hablar cuando es podado, no se quejaría? ¿No lloraría? ¿No implicaría tremendos? Yo no sé si un árbol siente cuando le cortas o no, la verdad es que no lo sé, no voy a entrar en eso. Pero si pudiera sentirlo, sufriría tremendamente y le diría al agricultor, ¿por qué me haces esto? Pero has visto cuando podan un árbol, el vecindario no, el vecindario cuando podan un árbol lo dejan que parece pocho, pero por ahí cuando podan un árbol ornamental se queda redondito, se queda bonito, se queda precioso. Cuando podas un árbol frutal después da más fruto, producto de esa poda, que sin duda para el árbol es un mal trago, pero que se traduce en que lleva más fruto. Pablo nos dice que Dios hará siempre y solamente cosas que sean buenas según nuestro propio criterio, sino que todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces es necesario cosas que humanamente hablando sean desagradables. El bien no es lo que nosotros queremos a nuestras vidas, sino lo que Dios sabe que necesitamos en nuestras vidas. Mi padre plantaba cebolla cuando tenía aquello arriba en los portales, el cachito de tierra, plantaba cebolla y cuando la cebolla estaba, no sé, según yo, bonita, yo no entendía eso, pero bonita, él la aplastaba, las pisaba para partirlas. Y yo decía, ¿y por qué hace eso? Si ahora está eso guapísimo ahí, ¿por qué lo pisa para partirlo? Y es que cuando lo parte, la fuerza de la planta va a la cebolla y la cebolla se desarrolla más, la cebolla crece más, creo, eso fue lo que él me dijo, si no me engañó. Si aquí hay algún agricultor y no es así, luego me corrige, después, para que no me corrija delante de la gente. Pero si es así, entonces, claro, la cebolla, pues la cebolla no se pisotea una cebolla para hacerla sufrir, se pisotea una cebolla para que su fruto sea más grande. Y así es como a veces Dios permite eso, en nuestro proceso de santificación, en el proceso de santificación en el que estamos envueltos, porque dice el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó, ahora entraremos en eso, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un plan para ti, y es hacerte como Jesús, transformarte conforme a la imagen de Jesucristo, y no solo a ti, sino a todo un pueblo. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos. Dios está empeñado en hacer su obra en la vida de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el proceso de santificación. Y para que nosotros crezcamos en ese proceso de santificación, Dios tiene que permitir ciertas cosas como el sufrimiento, y lo permite a través de diferentes circunstancias. Puede ser a través de gobiernos impíos, puede ser a través de enfermedades, puede ser a través de escasez económica, puede ser a través, yo no sé de qué, pero Dios que mueve los hilos del mundo es el Dios soberano y sabe cuál es el propósito de cada cosa. Pero nosotros sabemos por su palabra que el fin de todas las cosas es hacernos semejantes a Jesucristo. Por eso todo lo que ocurre tiene un propósito para bien en nuestras vidas. Qué hermoso es saber eso. Por eso tú y yo podemos estar tranquilos, porque la Biblia dice que, pues eso, que todo es para llevarnos con Él al cielo, para transformarlo
con Jesús. Y eso es algo maravilloso. Y hay un proceso en ello, que es lo que nos explica el versículo 29. Dice, un versículo que ha sido muchas veces pues malentendido y muchas veces mal usado, ¿no? En el sentido de que de aquí algunos se agarran para decir que Dios escogió a algunos para que fueran salvos y a otros los escogió para que quedasen en la condenación que sus pecados les habían llevado, como si el amor de Dios no fuese para todo el mundo, ¿no? Lo que nos dice es que a los que, versículo 30, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y antes que eso, en el versículo 19, dice, porque los que antes conoció, es decir, que el proceso vemos que es conocer, predestinar, llamar, justificar y glorificar, según la Biblia. Es decir, Dios, primero que nada, conoció al individuo. La Biblia enseña que Dios, el martes creo que hablábamos de eso, ¿no? El martes Mario nos hablaba acerca de la realidad de que Dios es omnisciente, de que Dios sabe todas las cosas, pero Dios sabe todas las cosas no conforme van ocurriendo, sino que las sabe desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Pedro lo llama la presciencia de Dios, es decir, el hecho de que Dios sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios, desde la eternidad pasada, miró por el túnel del tiempo y conoció su poder, supo quiénes eran aquellos que iban a creer en Él. Y a esos llamó. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a una plaza, a un parque, cuando hablamos del Evangelio con un amigo, no sabemos si esa persona va a ser receptiva al Evangelio o no. No sabemos si esa persona se va a arrepentir de sus pecados o no. Pero Dios sí que lo sabe, porque desde la eternidad pasada ya Él vio a Pedro Morales el día que se convirtió, y Él vio a Mario el día que Mario se convirtió, y Él vio, y entonces por medio de la predicación del Evangelio nos llamó. Por eso es que nosotros estamos predestinados, porque Dios sabía realmente quiénes íbamos a creer. Y ese llamado ese conocimiento fue efectivo en el llamado a través de la exposición del Evangelio. Una vez que nosotros escuchamos el Evangelio y entendimos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos el Evangelio, entonces fuimos justificados por Dios. Dios pagó el precio, nos declaró libres. Y una vez que hemos sido justificados, dice el texto, fíjate que habla en pasado, también nos glorificó. Y yo digo, ¿glorificó? ¿Yo estoy glorificado si aún estoy en este cuerpo de carne? Si aún estoy en esta lucha contra el pecado, si aún muchas veces caigo, si aún muchas veces desobedezco, pero es que para Dios no hay presente, pasado y futuro. Dios lo vio todo desde la eternidad pasada, y ya en la eternidad pasada Él te salvó, te glorificó, para Dios ya estás glorificado, y el hecho de que para Dios ya estemos glorificados es una garantía. Por eso enseñamos que la salvación no se pierde, porque ya desde la eternidad pasada hemos sido glorificados en Cristo. Nosotros aún no hemos experimentado esa realidad, pero Dios ya la vivió para nosotros. Nosotros tenemos la absoluta garantía, los que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que realmente creímos el Evangelio, los que vivimos en obediencia a su palabra, esos, aunque nosotros no hayamos todavía experimentado la realidad de la glorificación, podemos tener la seguridad total de que vamos a tener un cuerpo glorificado en el cielo, donde se acabará la lucha contra el pecado, porque ya Dios lo ve como presente. Él se va a encargar de hacer realidad nuestra glorificación. Por eso decimos que la salvación no se pierde. Otra cosa es que haya personas que estén entre las filas de la iglesia que realmente no se hayan arrepentido y nos tengan a todos engañados. A Dios no lo tienen engañado, porque cuando Dios desde la eternidad pasada miró por el túnel del tiempo, vio que tú no ibas a creer. Por tanto, no es que tú pierdas la salvación cuando te apartes, es que nunca la has tenido. Por eso
tú no serás glorificado. Pero aquellos que realmente hemos creído, podemos tener la satisfacción de saber que nuestra salvación es segura, que el fin de todas las cosas es esa, nuestra glorificación, para que por fin seamos como Jesús es, y para que todos juntos, como nos dice el texto, Él siendo el primogénito entre muchos, todos juntos pasemos la eternidad alabando y glorificando a nuestro Señor. Pero para disfrutar de esa bendición, primero es necesario que vivamos en este mundo perdido, en este valle de lágrimas, y aún no siendo de este mundo, Dios nos dejó aquí. Por eso estamos aquí, y aquí hemos de vivir por fe, hemos de vivir sabiendo, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El hecho de que la Biblia enseñe que todo lo que nos acontece tiene un propósito bueno para nosotros y que va a terminar en nuestra glorificación con Jesús ahí en la gloria, ha de ser motivación más que suficiente para que sigamos adelante en la vida cristiana, enfrentando pandemias, enfrentando crisis, enfrentando desprecios, enfrentando abandono, enfrentando lo que tengamos que enfrentar, enfrentando incluso persecución, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que Él nos ayude a vivir bajo esta realidad, a pesar de la otra realidad, que también vivamos en este mundo, y que podamos mantener nuestra mirada firme en Él.